Buenas tardes. ¿Eso también funciona? Sí, ¿no? ¿Eso también funciona? No, ¿no? Sin micrófonos aquí, ¿no? Hay más micrófonos aquí que en la Duma. La Duma es el Consejo de Ministros ruso. Estuve una vez allí yo, tuve la oportunidad de estar en la Duma, aunque parezca mentira, pero Dios a veces hace maravillas. Recuerdo que cuando llegamos a Rusia hicimos una petición al gobierno para poder ayudar a chicos con problemas con drogas. Y claro, el gobierno nos dijo que drogadictos en Rusia ni había ni habría. Entonces se quedó la cosa así un poco espesa y bueno, trabajamos como una iglesia, 5 años, pero después de tanto tiempo, cuando ellos ya aceptaron que ellos tenían un gran problema con drogas, a mí me invitaron como una persona que tenía experiencia en este campo. O sea, yo había sido drogadicto y me había rehabilitado. Y recuerdo que salí a dar testimonio y había ministros, había aduaneros, había policía, había médicos, había un montón de micrófonos allí, ¿no? Y esto me recuerda un poco a eso, muchos micrófonos. Bueno, quiero compartir con vosotros, creo que aquí está un grupo reducido de las personas que normalmente vivís en Reto Barcelona, ¿no? Creo que todos estáis en el plan de la salvación, o me gustaría entender o practicar un poco de fe para veros a todos en este plan de la salvación, ¿no? Donde no hemos llegado a la meta, pero estamos caminando hacia ese lugar, ¿no? de la meta, ¿no? Llegar a ese lugar donde Dios ha preparado para nosotros. Y estamos en el camino más difícil, ¿no? Porque la salvación, cuando nosotros hablamos de la salvación tiene 3 tiempos. No es simplemente lo que Cristo hizo, sino lo que Cristo está haciendo y lo que Cristo hará, ¿no? Cuando tú lees Romanos 3:23 dice que cuantos todos estamos, ¿no? Éramos pecadores, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, dice que Él nos justificó. Y esta palabra tiene mucha importancia, ¿no? En nuestras vidas. Es algo que no alcanzamos, es algo que no merecíamos, es algo que no hicimos nada por ello, pero Dios nos justificó. Y justificar, esta palabra en el original, tiene que ver con una declaración, no tiene que ver con un proceso. Esto es una declaración que alguien hace por alguien, ¿no? Entonces, ahí esa palabra es o justificó, eso es una declaración que Cristo ha hecho por nosotros. No somos justos, pero nos ve justificados porque Dios nos ve a nosotros a través de la persona de Jesús. Entonces, justificados por medio de la fe. Y esto es una declaración, ¿no? También la Biblia nos habla a nosotros y nos habla muy claro de la santificación, ¿no? Dice que 1 Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 13, dice que este es el deseo de Dios, ¿no? Vamos a mirar ese pasaje. Versículo 3. Pero vamos a leer desde el 1. Aquí dice: por los demás, hermanos, os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Aquí la palabra santificar, ¿sí? O santo. Esto no es una declaración, esto es un proceso.
Ese es en el lugar donde estamos nosotros aquí y ahora. No es una posición, no es algo que hemos alcanzado, es algo en el cual nosotros estamos siendo salvos del poder del pecado. La santificación es un proceso, es un caminar, ¿sí? Es un lugar donde nosotros vamos avanzando, porque la voluntad de Dios es que nosotros lleguemos a ser santos. Ahora, esto de la santidad también es un tema muy peculiar, ¿no? Sobre todo cuando tú te comparas con alguien. Aquí tenemos una cualidad nosotros que todos las tenemos. Cuando tú te comparas con alguien, pues normalmente tú, ¿cómo te ves? ¿Mejor o peor que alguien? Te ves mejor que antes. Tú te comparas con alguien y te ves mejor. No sé por qué pasa así. Igual es por el orgullo que tenemos, no sé, pero tú cuando te comparas con alguien es como tú te ves, ¿no? Entonces, tenemos que mirar muy bien y entender muy bien en este proceso donde nosotros estamos, ¿no? Estamos en un proceso donde Dios está ayudándonos a nosotros a ser salvos de este poder del pecado. Estamos en un mundo donde, claro, por la boca decimos que es un mundo que no es atractivo, decimos que, el mundo a nosotros no es un problema, para nosotros el mundo. Es como que nosotros expresamos con nuestra boca más bien un deseo que tenemos, más que una victoria que tenemos. Porque ¿a ti hay algo que te seduce? Tú levanta tu mano si hay algo que te seduce, o tú estás muerto. Te seduce. Hay cosas que te seducen. Claro, que tú sabes que no debes de tocar, tú sabes que no debes de mirar, tú sabes que no es lo que Dios busca de ti. Entonces, hay veces donde tú tienes que decir no cuando tal vez querrías decir sí. ¿A ti te pasa esto alguna vez? Sí, te pasa esto, ¿no? Claro, hay veces donde la tentación en nosotros sí tiene un poco de realidad. Y quiero explicar esto, porque sé que voy a andar una línea muy fina. Y voy a decir cosas que tal vez te sorprendan. Si tienes una pregunta cuando acabe esta clase, yo voy a estar aquí hoy y mañana todo el día. ¿Vale? Pero tenemos que entender algo muy claro. Vosotros creéis que hay un diablo, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Y creéis también que tenemos a Cristo Jesús a nuestro lado. ¿Sí? También entendemos que Dios hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos haber hecho con nosotros mismos. ¿Sí? Esto lo entendemos bien claro, ¿no? Y algunos de nosotros entendemos muy claro qué es esto de haber sido justificados. No somos justos, pero Dios nos ha hecho justos. A sus ojos somos justos. Ahora, si yo cogiera una silla, yo la pusiera aquí delante, y yo preguntara, y invitara, y dijera, los justos que se suban aquí a esta silla, ¿tú saldrías? No. Esto es una declaración que Dios ha hecho por nosotros. Ahora, ¿tú como persona te sientes totalmente justo? ¿No? Ah, vale, entonces aquí tenemos un pequeño conflicto, ¿sí? Porque Dios ha dicho de nosotros lo que nosotros somos y nosotros nos cuesta ver o nos cuesta entender en nuestra propia vida lo que Dios ha dicho que nosotros somos. ¿Sí? Esto es una lucha.
¿Sí o no? Esto es una batalla. Entonces, yo quiero caminar en este tema. Y sé que es una línea muy fina. Pero tenemos que entender que hay un diablo que quiere tentarnos. Igual que tenemos que entender que Cristo Jesús, ¿sí?, nos justificó. Y estos son dos verdades que son amén. Entonces, en el proceso que estamos ahora, estamos en un proceso de ser santos, en un proceso de ser santificados. Esto no es una declaración que se dijo de nosotros, santo, no, sino estamos en un proceso donde el deseo de Dios para nosotros es que nosotros caminemos progresivamente en un caminar donde llegamos a ser santos. Este es el proceso de Dios. Ahora, nosotros pensamos y decimos, Dios nos salvó, ¿para qué? ¿Para qué nos salvó Dios? ¿Para evitar un castigo eterno? Sí. Aquí podemos decir amén, ¿sí o no? Dios nos salvó para estar en una gloria eterna. También podemos decir amén, ¿sí o no? También es verdad, ¿sí? Pero Dios nos salvó también para que seamos personas que hacemos la voluntad de aquel que nos salvó, ¿sí? También es verdad, ¿sí? Entonces, cuando tú lees textos bíblicos, ¿no? Yo cuando leo este texto y veo que Dios dice, Pablo dice aquí, ¿no?, a los tesalonicenses, inspirado por Dios, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. O sea, Dios quiere santificarnos y Dios quiere que nosotros le agrademos en santidad. Esto es lo que yo veo que Él dice aquí, lo que Él trata de darnos a entender nosotros. Entonces, tenemos que entender que la santificación trabaja para nuestra salvación. Porque ¿qué dice Hebreos? Que sin santidad, ¿qué pasa? Nadie verá a Dios. Entonces, la manera de ver a Dios, ¿cómo es? Es en santidad, ¿sí o no? Ahora, si yo pongo la silla, esta misma silla aquí, y ahora llamo que se suban a la silla todos los santos, ¿tú te subes? Entonces, no te ves perfecto, ¿sí o no? No te ves tan bien, porque si hay algo que te para, no te ves tan bien, ¿sí o no? Entonces, la santificación nos ayuda a nosotros en estar en este camino presente para la salvación. Mira, una persona no creyente, aunque no quiera, peca. Pero una persona creyente, ¿sí? Dice la Biblia que cuando tú recibes el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Recibes poder para ser testigo. ¿Testigo de quién? ¿O testigo de qué? Entonces, necesitamos un revestimiento que Dios nos ha prometido, una llenura que Dios nos ha prometido para llegar a ser testigos. Uno no solo es testigo cuando uno habla, uno es testigo cuando uno vive. ¿Entiendes? La santidad tiene que ver con nuestras vidas. Santidad es cómo eres. Santidad es cómo te portas. Santidad es cómo eres con la persona con la que vives. Santidad es cómo te vistes. Santidad es, ¿sí? Eso es santidad. Santidad tiene que ver con nosotros, con lo que está dentro de nosotros, ¿sí? La santidad para mí es como la humildad. La humildad tiene que ver con carácter, muchos piensan, ¿no? Pero
Yo sí puedo ver personas que piensan de ellos que son humildes. Pero mira, tener un pensamiento de ti mismo que tú eres humilde, ya ha roto la humildad. Ahora ya eres orgulloso, porque tú piensas de ti. ¿Sí? Ahora, sí, en esto ya estamos más próximos, porque tiene que ver con carácter. ¿Sí? Tú puedes pensar de ti. Hay personas que piensan de ellos que son personas humildes. Para mí, la santidad, la humildad, tienen que ver con lo que otros ven en ti. Otros tienen que ver en ti lo que eres y lo que no eres, lo que no has alcanzado. Entonces, aquí está la gran pregunta. ¿Cómo puedes tú vivir un cristianismo bíblico sin santidad? Cuando el deseo de Dios y la voluntad de Dios es, ¿qué? Que vivamos en santidad. Entonces, aquí tenemos un camino por el que vamos a andar, y es un camino que no se puede alcanzar. ¿Tú crees la palabra de Dios? Yo la creo. Y creo que es un camino que se puede alcanzar y que se puede obtener. Vamos a mirar un versículo. Romanos, capítulo 6. Versículo 22. Dice aquí: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aquí está hablando el apóstol y está hablando de tres momentos. Está diciendo, cuando ya habéis sido justificados o ya habéis sido libertados del pecado. Esa palabra, cuando aquí dice, habéis sido libertados del pecado. O el versículo 23 dice, la paga del pecado es la muerte. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Cuando ya habéis sido libertados del pecado, cuando ya habéis sido libertados de la muerte, ¿sí? Eso tiene una palabra técnica, teológicamente, y esto es lo que yo os acabo de hablar. Esto es justificación. Tú no has sido libertado del pecado, tú no has sido libertado de la muerte por algo que tú has hecho, porque hablaste muy bien, porque dijiste muy bien, porque te portaste muy bien. Aún así, creyéndote que eres una buena persona, no puedes llegar, no puedes alcanzar. La única manera de llegar a ser a este punto es la gracia de Dios sobre nosotros. Él nos ha justificado. Estando destituidos, fuimos hecho justicia. Ahora dice, el presente dice que cuando estamos en esta posición nosotros de justos, delante de los ojos de Dios, cuando estamos en la posición de justificados, cuando estamos en la posición siendo libertados de la muerte, en esta posición dice que estamos siendo siervos de Dios. Y en esta condición de ser siervos de Dios, justificados por su sangre y siervos de Dios, el fruto de nuestra vida tiene que ser santificación. Santificación no es santo, santificación es un proceso en el cual estamos caminando. ¿Sí? Cuando el Espíritu de Dios está dentro de un hombre, las cosas que te atraen, las cosas que te llaman la atención, ¿sí? Tú tienes que tener una verdad bíblica dentro de ti. Tú tienes que tener dentro de ti, como dicen muchos de ellos, como tienen los ordenadores dentro de ellos tienen un software, de Linux, de Apple, de iOS, de Windows, de cualquiera de ellos. Entonces,
para poder reconocer, ¿sí?, ciertos programas. Tú te compras un ordenador y si no tiene un sistema operativo dentro, ¿qué pasa? No hay ninguna reacción, no puedes hacer nada, tienes un equipo, ya está, con este equipo no puedes hacer nada. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos que tener dentro de nosotros un sistema operativo que es la verdad de la palabra de Dios. Entonces, cuando tú eres desviado, tentado, cuando tú eres, algo te llama la atención, tú tienes que entender muy bien lo que está bien y lo que está mal. Y a veces, aunque el deseo es sí, tú tienes que tener la capacidad de decir no. Este es el segundo punto. Dice que como futuro, ¿qué dice? La vida eterna. Ahora, en la vida eterna, este texto o esta frase también tiene una palabra técnica en teología. ¿Sabes cómo se llama? Glorificación. Entonces, la salvación es justificación, santificación y glorificación. Esto es salvación. Nosotros hemos sido justificados y damos gracias a Dios por esta justificación. Y estamos en un proceso de santificación. Nuestras vidas no han sido glorificadas. Estamos en este proceso de santificación, de caminar en este proceso donde vamos a llegar a eliminar el pecado de nuestras vidas. Y va a llegar un momento en que vamos a ser santos. Estamos siendo librados de la presencia del pecado en nosotros. Pero vamos a hablar del proceso en el que estamos. Justificados, santificados. Vale. Entonces, en este proceso de santificación, en el tiempo presente, si tú miras la Biblia y tú buscas esta palabra o sinónimos de esta palabra, tú verás que esta palabra aparece muchas veces. Si tú coges una concordancia y tú buscas santificación, santo, santificar, tú verás que esta palabra aparece más de 1000 veces. 1000 veces. ¿Sí? 1000 veces la Biblia, la palabra de Dios, te recuerda cuando la lees que necesitas o que estás o que vives o que la voluntad de Dios o que tienes un llamado. ¿A qué? A llegar a ser santo. Que la voluntad de Dios es hacer de ti un proceso de santificación. Entonces, este es un proceso muy importante en la Biblia. Por eso hay tantas veces que nosotros vemos esta palabra. Mira, hay temas en la Biblia donde nosotros no entendemos mucho y pasamos la hoja y leemos otra historia que entendemos un poco más. Porque hay historias o hay doctrinas que nosotros no entendemos muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos la hoja. El problema que tiene este punto es que la santificación es una doctrina. Y es una doctrina como cualquier otra doctrina. Es una doctrina que tú tienes que aprender y saber. Pero no te vale simplemente con aprender y saber. Esto es una doctrina que hace falta practicarla. Esto no es algo que tú tienes un entendimiento, tienes un conocimiento de cómo funcionan las cosas y puedes aplicarla de una manera mentalmente y puedes explicar algo sobre la santificación. No, esto es algo que nosotros somos invitados a vivir, somos invitados a experimentar, somos invitados a caminar por este proceso para llegar al plan de Dios definitivo, ¿no? Entonces, en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Aquí dice así: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice,
el mismo Dios de paz os santifique por completo. Jesús, en su oración pastoral, en Juan 17, versículo 17, Él hizo una oración por nosotros. ¿Y sabes qué incluyó esta frase? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra en la verdad. Entonces, aquí Cristo, en su oración como pastor, ¿sí?, por todos aquellos que son seguidores de Él hace una oración al Padre. Y la oración es, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Ahora, estos dos textos que hemos leído, aquí vemos que Pablo está diciendo a los tesalonicenses que el mismo Dios de paz os santifique. Y Jesús está diciendo a su Padre, Padre, santifícalos en tu verdad. Vale, quiero explicar este texto. Si nosotros leemos estos dos pasajes, nosotros podemos pensar que Dios es el que tiene que hacer la obra. ¿En dónde? En nosotros. Pero estos textos no están diciendo, tú te sientas y Dios, si quiere hacer algo, lo hará. Y si no quiere, no lo hará. Es una cosa de Dios. ¿Sí? No, el tema es que tú no puedes ser santo sin la verdad. El tema es que tú no puedes ser santo sin la ayuda de Dios. ¿Sí? Pero el Espíritu Santo tiene que encontrar en ti una persona dócil. Nosotros a veces entendemos que Dios llega y en su poder, ¿sí?, hace todo por poder, por la fuerza. No, no. El Espíritu Santo tiene que encontrar en ti docilidad. Tú tienes que ser una persona dócil, donde Él puede trabajar en ti, donde tú estás juntamente con Él colaborando. ¿Sí? Porque tú estás interesado en llegar a ser santo porque tú quieres hacer la voluntad de Dios. Entonces, tú tienes una disposición de ponerte al lado del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él pueda trabajar en ti. Tú ves el ejemplo de Pablo. Pablo, cuando él va al camino de Damasco, se le presenta a Cristo, él cae y le dice un lugar donde tiene que ir. Él llega a este lugar y estando en este lugar, llega un hombre a orar por él. ¿Sí? ¿Y qué dice este hombre? He venido para que reciban la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Pablo no dijo, no, ¿qué dices? No. Él estuvo ¿cómo? Dócil. ¿Dócil a qué? A escuchar. ¿Dócil a qué? A colaborar. ¿Dócil a qué? A dejar que su vida sea dirigida, ¿sí?, por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que está obrando en nosotros. ¿Sí? Pero Él nunca me obligará a mí a que yo sea feliz. Entonces, tenemos que entender muy bien que aunque aquí es el Dios de paz el que nos santifica a nosotros tenemos que ser colaboradores. Nosotros tenemos que estar al lado, tenemos que ser personas dóciles, fáciles, ¿sí?, de cambiar, dispuestos a entregarnos a la voz del Espíritu a nosotros. Entonces, ¿qué es eso de santidad? Nosotros aquí podríamos poner muchísimos ejemplos. ¿Qué es santidad? Pero mira, santidad no simplemente tiene que ver con pecar o no pecar. Aquí no estamos hablando de pecado, estamos hablando de santidad. Lo que el Espíritu Santo quiere cambiar en nosotros no es simplemente aquello que nosotros percibimos que está mal. ¿Entendéis esto? Por ejemplo, un pagano, un hombre que no es cristiano, que no entiende la palabra de Dios, si ese hombre quiere
traicionar a su mujer, ¿cómo lo hace? A escondidas. ¿Por qué se esconde? Él no es cristiano. ¿Por qué se esconde? Porque él sabe que lo que quiere hacer está ¿cómo? Está mal. Por eso se esconde. Él no es creyente, ¿sí o no? Nosotros, desde el punto de creyentes, tenemos este tipo de software dentro de nosotros, que entendemos la verdad de Dios, ¿sí? Entonces, cuando llega a nosotros cualquier situación, ¿sí? Nosotros tenemos que saber cómo actuar muchísimo mejor que un hombre pagano. O sea, ¿entendéis lo que quiero decir? El Espíritu Santo no solo trabaja en nosotros para que no pequemos. Él quiere trabajar en nosotros para hacer blanco lo que no está completamente blanco. ¿Entiendes? Por ejemplo, tú me invitas aquí a compartir, yo salgo aquí a compartir, ¿sí? ¿Cuál es la intención de la profundidad de mi corazón? ¿Yo puedo tener una mala intención en esta predicación? ¿Yo puedo estar utilizando este púlpito para decirle a Ramón, o a Masa, o a Pasa, o a Pavo, o a Paco, o a Juan un mensaje? Entonces, la condición de mi corazón tiene que ser limpiada. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo, aunque a ti te encante lo que yo estoy hablando, puede ser que mi condición en el corazón no sea suficientemente limpia. ¿Entiendes? ¿Entiendes? No estamos hablando de pecas o no pecas y porque no pecas eres santo. No. Mira, para que tú te des cuenta lo que está mal, ¿sabes? Para darte tu cuenta lo que está mal, como humano, un pagano lo sabe. Tú tienes que darte cuenta lo que no agrada a Dios de lo que tú haces, porque el Espíritu Santo te lo dice a ti personalmente. Y puede ser que lo que tú estás haciendo, los demás le encante y vengan a decirte, wow, gracias. Y tú puedes dar botes de alegría con mi bondad hacia ti. Aún así, yo puedo tener dentro de mí una condición no correcta en lo que estoy haciendo. ¿Entiende lo que quiero decir? Esto tiene que ver con santidad. Santidad no es simplemente, ¿sí?, hacer cosas que yo mismo entiendo que están mal. Eso no tiene que ver con santidad, eso tiene que ver con pecado. Santidad tiene que ver que el Dios de paz me santifique por completo. ¿Sí? Si yo soy una persona que todavía estoy tratando de vencer mi pecado, yo tengo que revisar muy bien si soy creyente. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Porque yo tengo que revisar muy bien si soy creyente, si todavía ando, ¿sí?, pecando y no soy capaz de vencer. No es que no simplemente soy santo, no soy santo, es que soy pecador. Y tengo que revisar muy bien si la obra de Dios está hecha en mí o no. Pero aquí estamos hablando de un camino de santidad, ¿sabes? Porque el que está en Cristo no peca. Un camino de santidad tiene que ver con todas aquellas cosas que el Espíritu Santo habla a tu vida, conforma tu vida, para que la más mínima intención que haya dentro de ti, egoísta, pecaminosa, Él pueda ayudarte a que te des cuenta de ello. Entonces, santidad tiene que ver con todas aquellas cosas que no están lo suficientemente blancas como deberían de estar. Y la santidad produce, o la santidad se produce en nosotros cuando yo coopero con el Espíritu Santo dentro de mí. Mira, yo si algo podría decir y afirmar en esta sala, aquí ahora, ¿sabes qué diría yo? Que no hay ningún cristiano donde el Espíritu Santo diga, hoy descanso, me siento en una silla, ¿sí?, porque Juan no necesita ayuda. Yo no veo que el Espíritu Santo pueda decir de ninguno de nosotros, me tomo una semana de descanso porque
los que están aquí en Reto, ya lo han logrado. Todo humano, todo hombre, toda persona necesita esta voz del Espíritu que habla a nuestros seres para decirnos aquellas cosas que no están bien, para perfeccionarnos. Es más, tú que estás sentado en esta silla, ¿tú crees que el Espíritu Santo tiene que trabajar horas extras en ti y en mí para cambiarnos? Tiene que trabajar horas extras el Espíritu Santo, porque Él quiere llevarnos a nosotros a una santidad, a una perfección. ¿Entiendes esto? Y este es el camino en el cual nosotros estamos, vivimos y nos movemos, justificados. Y estamos en este camino de santificación. En este camino donde avanzamos. Este camino donde hay un progreso. Este camino donde tú te comparas contigo mismo. Si tú te comparas conmigo, tú eres mejor. Si yo me comparo contigo, yo soy mejor. Pero tú tienes que compararte no conmigo, y yo no me tengo que comparar contigo. Tú te tienes que comparar contigo mismo. ¿Sí? Ahora, si tú te comparas contigo antes de ser creyente, al punto que estás ahora, pues ahora estás mejor. Amén. Pero en tu recorrido como persona justificada por la gracia de Dios, este camino también tiene años en algunos. Amén. ¿Cómo estás tú en este camino? Esto es como cuando la mamá viene a ver a su hijo. ¿Habéis visto alguna escena de este tipo? Viene la mamá a ver a su hijo, y le ve, ¡wow! Le ve gordito, come, se ha puesto moreno, le ha dado el sol, y la mamá le da un abrazo, ¡hijo! Llora. La mamá quiere agradecer a alguien, ¿sí? Y va corriendo donde el responsable, y la abraza, y ¡ay, muchas gracias! Muchas gracias por el hijo, pero es que el hijo no ha cambiado. La madre ve un cambio, pero el hijo no está en Cristo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, ¿pero la madre ve un cambio? Sí. La madre ve un cambio en drogas y fuera de drogas. Nosotros vemos un cambio fuera de Cristo y en Cristo, ¿sí? Pero en mis 32 años de cristiano, yo tengo que compararme, tengo que verme. ¿Qué he alcanzado? ¿Qué he vencido? ¿Cómo estoy? Yo estoy progresivamente avanzando hasta este punto de ser santificado. Eso es lo que yo tengo que mirar en mi vida. Y eso es lo que tú tienes que mirar en tu vida. Quiero decir algo. La tendencia del pecado en nuestras vidas, en esta parte de la eternidad donde estamos, no se puede lograr. La tendencia del pecado en nuestras vidas. Ahora, tendencia es una inclinación y santidad es erradicar, es cortar. Y explico esto. Explico esto con un ejemplo. Si tú me pones a mí una película el domingo a las 6 de la tarde, ¿sí? Tú a mí no me tientas. Yo vengo a las 6 de la tarde a la reunión porque a mí las películas no me gustan. Entonces no estoy tentado porque no me gustan las películas. Pero si el Real Madrid juega a las 6 de la tarde, yo soy tentado, ¿sí? Tentado a decir, ay, pues, no sé si me duele la cabeza un poco. Me duele la cabeza aquí, la parte derecha me duele aquí. En mi vida nunca ha pasado que me quedé en casa viendo un partido en el lugar de la reunión
Y creo que no lo haré nunca con la ayuda de Dios. Pero estoy siendo tentado. ¿Tentado a qué? A decir, por una reunión en 30 y tantos años. Esto no es nada malo. ¿Entendí lo que quiero decir? La tendencia del pecado en nuestras vidas. En este lugar, en esta parte de la eternidad donde estamos, nunca la vas a vencer. La tendencia siempre va a estar. Tú necesitas dentro de ti este poder para decir no. Cuando querrías decir sí. Porque incluso ni lo ves mal, pero tú dices no. Entonces, tendencia es una inclinación. La santidad es erradicar. Yo no puedo erradicar un pensamiento en mi mente antes de que llegue. ¿Entiendes? A mi mente llega un pensamiento, a mi mente llega una mirada, y yo me puedo o recrear en esa mirada, o yo puedo alimentar ese pensamiento, o puedo decir no. Pero hasta que no llega el pensamiento, yo no puedo luchar en contra de él. ¿Amén? Entonces, la tendencia no se puede erradicar, pero se puede erradicar, ¿sabes el qué? El pecado. Tú, cuando llega a ti esta tendencia, tú lo puedes erradicar si cooperas con el Espíritu y dices no, porque a Dios no le agrada. Quiero poner 3 personajes bíblicos para explicarte lo que yo estoy tratando de decir. El primero de ellos es Pablo. Vamos a Filipenses. Ahí hay un texto precioso que creo que debemos de entender y debemos de leerle. Capítulo 3 de Pablo a la carta a los Filipenses. Él dijo así. Versículo 12 empezamos a leer. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Versículo 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, esto es un buen texto. Ahora, de este texto yo he escuchado barbaridades. Barbaridades he escuchado yo de este texto. Que Pablo, en alguna manera, ¿sí? Él no era del todo santo, porque no había alcanzado, había alguna cosa. Él no se ve a sí mismo perfecto. Este texto lo he escuchado yo compartir de esta manera, que Pablo también tendría algún problemilla. Porque dice, no pretendo yo haberlo alcanzado todo. Pero para poder entender este texto, tenemos que ir a Corintios, Primera de Corintios. Capítulo 1 de Primera de Corintios. Y versículo 2. Este texto nos aclara mucho de esta clase. Aquí dice así. Pablo está escribiendo a los corintios y le dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Qué dice? A los santificados en Cristo Jesús, llamados a
ser santos. Con todos, ser santos, no solo los corintios, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Vale, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Pablo está escribiendo una carta a la iglesia de Corinto. ¿Y cuál es el propósito de la carta a la iglesia de Corinto? ¿Qué quería decirle Pablo a ellos? Les quería reprender. Y les llama la atención por todo. Por lo que comen, por lo que visten, por lo que se ponen, por lo que hacen, por la división, por lo de Pablo, por todo. Pero en el principio de su carta, él le llama como santificados. ¿Sí? Mira, la santificación tiene dos partes mínimas. Mínima dos partes. Una es posicional y la otra es llamado. Si tú no eres santificado por el nombre de Cristo Jesús, tú no vas a ser y nunca vas a estar en el proceso y nunca vas a vencer el proceso de santificación. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús hace una obra en ti que se llama justificación y santificación. Y cuando tú estás en esta posición, Él nos llama a nosotros a ser santos. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo en Filipenses? Pablo está diciendo en Filipenses, no lo he alcanzado. No he sido glorificado todavía. Estoy en el camino, en el proceso de la santificación. Estoy posicionalmente santo, pero caminando en el llamado de ser santo. Entonces, él no está diciendo, yo alguna vez me deslizo. No, él está diciendo, no llegué al lugar del fin y por eso no lo he alcanzado. Pero estoy progresivamente caminando hasta llegar a la meta. Por eso él dice, prosigo a la meta. Entonces, este texto, lo que está hablando, aquí Pablo está hablando de vivir una vida de santidad. Porque mira, Cristo murió por nosotros y esto trajo en nosotros un pago por el pecado que nosotros teníamos y nos justificó. Pero Cristo no solo murió por nosotros, Él también vivió por nosotros para mostrarnos una vida pura y santa. Entonces, en su santidad, nosotros también, posicionalmente, somos santos. Posicionalmente, es como justificación. Lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Sí? Pero ahora como individuos, somos llamados a santidad. Porque la paga del pecado es muerte. Aunque posicionalmente Dios nos ha hecho santificados. Yo estoy seguro que si Pablo nos escribiera una carta a los de Reto, él diría, hermanos de Reto, santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. Porque aquí él dice que él llama a santificar, él llama a ser santos y para él son santificados todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Todos los que invocan el nombre del Señor tenemos el mismo estatus. Justificados, santificados. Necesitamos nosotros
ser santos. Si tú no eres dócil, o yo no soy dócil al Espíritu Santo, hay doctrinas así. Yo me siento aquí y no importa nada. Nada importa. Porque Cristo me justificó. ¿Tú qué me vas a condenar ahora? A veces hay creyentes que son así. No importa nada. Sí importa. Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Él nos ha salvado para santificarnos. Él nos ha salvado para trabajar en nosotros. Mira lo que dice Tesalonicenses 3:13. Primera Tesalonicenses 3:13. Para que vuestros corazones sean afirmados irreprensiblemente en santidad delante de Dios. Entonces, la santificación tiene mínimo 3 movimientos, 3 aspectos. Uno es posicionalmente, otro es santidad progresiva, llamados a santidad, y otra es santidad total. Esto es futuro. Entonces, el proceso de Dios es llevarnos a este punto de santidad total. Por eso Pablo le escribe a los corintios. Pablo no dice, bueno, estos son creyentes, son justificados y son santificados. Punto final. No, aquí no hay un punto final. Aquí hay una posición que Dios ha hecho, ¿sí? Y no hay un punto final. Hay un llamado, ¿a qué? A santidad. Y este llamado le tenemos todos nosotros. Entonces, si tú lees la carta a los Corintios, tú podrás ver que ellos no eran muy santos. Posicionalmente sí, pero como santidad progresiva, ellos no tenían mucho. Había que enseñarle de muchas cosas, de muchos temas y muchas veces para que ellos pudieran llegar a entender. Entonces, Pablo dijo, no lo he alcanzado todo, ni soy perfecto. Esta palabra perfecto, en el versículo 12 del capítulo 3 de Filipenses, esta palabra perfecto tiene que ver con no consumado. En el original esta palabra tiene que ver con no consumado. Lo que Pablo está diciendo aquí, no lo he alcanzado ya porque todavía no he sido consumado. ¿Quién dijo esta palabra? Cristo. ¿Cuándo? Cuando acabó. Esta palabra perfecto aquí tiene que ver con consumado. Y Pablo lo que está diciendo, no lo he alcanzado porque todavía no he sido consumado. No he llegado al fin, pero prosigo, versículo 14, prosigo a la meta. No me he desviado, no me he salido, no he retrocedido, no soy indiferente, no he alcanzado nada, estoy peor que cuando empecé. Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo que él, desde que empezó el camino con Cristo Jesús, en este proceso de la santificación, camina y prosigue a la meta. Y no ha llegado todavía al fin, porque todavía no ha sido consumado. Pero mira lo que dice el versículo 15. A todos los que somos perfectos. Anda. Tú imagínate si yo dijera perfecto y no perfecto hoy. Tú dirías allí, no, el Juan te dice un lío que alucina. Que si perfecto, que si no perfecto, que si tal y cual. No, pero él sí puede decirlo. Él está diciendo, yo no he sido todavía consumado. Pero el versículo 15, ¿tú sabes lo que quiere decir la palabra perfecto? Aquí tiene otro sentido esta palabra, perfecto. Y esta palabra en el original, en este sentido, tiene cualidad
de completo. Perfecto en el versículo 13 es no consumado. Perfecto en el versículo 15 es cualidad de completo. Entonces, aquí veo yo otra vez otra cosa. Veo que Pablo está viendo que los que están en Cristo Jesús tienen cualidad de completos, aunque aún no han sido consumados. Yo veo aquí lo mismo. Veo una posición que Dios te da, que tú tienes una cualidad de perfecto, porque estás caminando en perfección, acercándote a esta meta de ser irreprensiblemente santo en tu corazón, porque Él te ve santificado, aunque tiene que corregirte. ¿Entiendes este plan? ¿Entiendes este punto? No estamos hablando de pecado, ¿escucháis? Pecado tiene que ver con pecar y tienes que revisar tu vida. Si tú desde creyente, ¿sí?, practicas pecado. Aquí estamos hablando de santidad, de tener una cualidad que Dios te da, de ser perfecto. Tener una cualidad que Dios te da de ser justificado. Tener una cualidad que Dios te da de ser santificado. Y de tener un llamado que Dios te hace de ser santo. Amén. Tenemos que saber muy bien discernir estas cosas, porque mira lo que dijo Santiago. Capítulo 3, versículo 2. Él dijo, porque todos ofendemos muchas veces. Aquí Santiago, ¿él se está incluyendo? Él también se está incluyendo. Él está escribiendo una carta para aconsejarte a ti de lo que él no hace. No. Aquí Santiago también se está incluyendo. Santiago tampoco estaba consumado. ¿Entiendes? Él tampoco estaba consumado. Y él está aquí, ¿sí?, escribiendo y diciendo, si alguno no ofende en palabras, ese es un varón completo, consumado, también capaz de refrenar todo. El apóstol Juan, él escribió la carta de las suposiciones. Si decimos que y no hacemos, mentimos, no amamos. ¿Sí? Juan también se está incluyendo. Ahora, ¿tú puedes creer que estos hombres de Dios eran hombres que fallaban constantemente y aún así Dios les inspiró para que te escribieran este libro? No. Estos eran hombres que vivían inspirados por Dios, en el plan de Dios, haciendo la voluntad de Dios y caminando hacia la meta, pero aún no habían sido consumados. ¿Entiendes esto? Entonces, la santificación es un proceso en el cual el Espíritu Santo llega a dominar y controlar más y más los pensamientos, los sentimientos, las intenciones, las acciones, las palabras, de modo que la vida del creyente se aproxime y se acerque y se asemeje cada vez más a Cristo Jesús. Entonces, iglesia de Reto, santificados por Cristo Jesús y llamados a ser santos. Examina tu vida, analiza tu vida, mira a ver cómo caminas. No te compares conmigo y yo no me voy a comparar contigo. Si te comparas conmigo te verás mejor y yo me veré mejor que tú. Esto es la cualidad que todos nosotros tenemos. Compara tu vida, si desde pecado a santidad hay una gran diferencia, pero en el camino de santificación, en este estatus de santificación que Cristo Jesús te ha dado, que tú estás caminando y llamado a ser santo, tú estás venciendo metas, barreras,
Esto es lo que nosotros tenemos que mirar. La santificación tiene dos aspectos. Uno es positivo y uno es negativo. Entendiendo nosotros que la tendencia del pecado en esta parte de la eternidad no se puede erradicar, yo tengo que vivir contrarrestando esta tendencia. Yo tengo que vivir alerta, contrarrestando esta tendencia, para que en mí haya un progreso. ¿Sí? Y el pecado en mí cada vez sea más débil. Por eso la Biblia dice, haced morir. ¿Quién tiene que hacer morir? Nosotros. Ahí no dice, Dios va a hacer morir. No, haced morir. Esto es un llamado. ¿A quién? A mí, a ti. Yo tengo que hacer morir los deseos de la carne. Y tú tienes que hacer morir. Esto es un ejercicio. Esto no es, yo estoy en Cristo, consigo poco, pero Dios sabe. Porque Dios sabe que escogió a lo vil y menospreciado del mundo. Entonces Dios ya sabe lo que escogió. Y como Dios ya sabe lo que escogió, pues ¿qué va a pedir de mí? No, esto no es así. Esto no es así. La Biblia a ti te invita a hacer un ejercicio de hacer morir. Que tú hagas morir. Amén. Que tú seas dócil y hagas morir. Que tú tengas la intención de hacer morir. Que el interesado de hacer morir seas tú. Y que el Espíritu Santo te ayude y puedas decir no, cuando quisieras decir sí. Pero la Biblia también te dice, vivid en el Espíritu. ¿Sí? Eso también es un llamado. Y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sí? Eso también es un llamado. ¿Quién tiene que tener deseo de vivir en el Espíritu? Nosotros. Entonces, aquí hay una colaboración. ¿Sí? Esto es una obra de Dios. Que Él te justificó y te santificó. Y ahora te llama a que seas santo. Que hagan morir y que vivas por el Espíritu. Y esta es la lucha del creyente. Amén. En esta es la lucha que nosotros tenemos que caminar. Tenemos que tener cuidado que no se nos pegue, porque a veces hay cosas que se nos pegan y las arrastramos durante el camino. Hay que tener cuidado con las garrapatas espirituales que se pegan y te acompañan en el camino. Y tú a veces la ves, la garrapata a veces la ves y dices, pero no pasa nada, yo soy fuerte. No, ten cuidado, no eres tan listo y no eres tan poderoso. Pon tu parte, entrégate, sé dócil, deja que el Espíritu Santo te domine, para que te lleve a ese lugar irreprensible, en santidad. Que el Señor os guarde, hermanos, y os bendiga.